y aprendizaje hace parte de los principios y valores de la Universidad del Quindío. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá conectados en este día tan especial. Nos agrada mucho tenerlos a todos acá. Hoy me tocó a mí hacer la presentación y para mí es pues gratificante contar con todos los compañeros el día de hoy en este evento. Como ustedes bien lo saben, el evento es el Día Nacional del Servidor Público. Este evento se empezó a realizar a partir del año 2013 por un decreto del orden nacional, ¿sí? En el que el mes de junio, especialmente el 27 de junio, se celebra el Día del Servidor Público. ¿Y qué dice ese decreto? Que se deben realizar en las diferentes empresas del sector público actividades que vayan encaminadas al servidor como tal. Entonces son actividades de capacitación, actividades de formación e incluso actividades de exaltación del servidor público. Hoy tenemos una actividad muy especial. Pues prendí la cámara para que me pudieran ver y saludar, poderlos saludar, pues que me vieran la cara, que es mucho mejor. Pero pues le voy a dar acá porque ya vamos a dar apertura a la actividad. Entonces vamos a darle paso a nuestro primer conferencista, que es una actividad muy especial. Hoy vamos a hacer, esta es una actividad que se realiza desde la Vicerrectoría Administrativa en coordinación con las dos actividades adscritas a la misma, que es gestión humana y bienestar institucional. Nosotros trabajamos el programa de bienestar social laboral y a través de este programa estamos desarrollando este gran evento para todos los funcionarios de la universidad. La charla de hoy se llama El servidor público, ética, meritocracia y bien común, ¿sí? Esta charla tan importante nos la va a dar nuestro compañero servidor público, el profesor Camilo Andrés López Delano. El profesor Camilo es docente de planta de la universidad, actualmente director del programa de filosofía de la institución. Es filósofo, es profesional en filosofía y especialista en filosofía de la ciencia, magíster en ciencias sociales con orientación en educación y maestrando en ciencias sociales. Como ya les dije, es docente de planta de nuestra institución y director del programa académico de filosofía. Perdón, nos complace nuevamente tenerlos a todos conectados acá. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Profesor Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Natalia. Muchas gracias a todas y a todos quienes están aquí presentes hoy. Corrijo, yo soy docente de planta, pero ojalá algún día pudiera aportar más y ser docente de planta a la Universidad del Quindío. Sí estoy ahora en el cargo de director del programa Ya casi, de profe, ya casi. filosofía. Hay que seguir haciendo mérito para ello, sí. Bueno, muchas gracias. Igual encendí la cámara para pues poderlos ver. Por acá veo a Gustavo. Un saludo a Gustavo Santana. Sí. Eh, y bueno, gracias a la universidad por invitarme a hacer este espacio. Yo les cuento que esto surgió también en un contexto bastante especial. Hace por ahí 20 días orienté también, me invitaron a orientar una charla con funcionarios de la registraduría delegada del Quindío y celebrando justamente esta misma actividad que como lo dice la doctora Natalia, pues en todas las instituciones públicas del país conviene hacer y recordar y digamos y celebrar el ejercicio del servicio público. Y allí pues hablamos un rato pues de un tema que pues ronda mucho la cuestión del servicio público y hablamos pues sobre algunas cuestiones asociadas
a la corrupción pues desde un punto de vista crítico en ética y filosofía. Eh, Hoy, pues con la funcionaria Marta, que pues está por acá también, ¿cierto? De la Oficina de Gestión Humana, habíamos quedado en realizar pues una charla también asociada a la idea de servicio público. A mí me dio por colocarle este título. Voy a compartir unas diapositivas para que pues se pueda ver un poco mucho mejor, ¿sí? Me confirman si por favor se están compartiendo. Sí, señor, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues yo le coloqué este título, sin embargo, bueno, podría ser replanteado en algunos momentos. La verdad voy a tratar de hacer el siguiente recorrido en estos minutos que ustedes me han entregado para aportarles en lo siguiente. Considero que son como unos aspectos críticos, ¿sí? Alrededor, pues, en especial de estas dos, o de estos tres elementos, lo que es el servicio público, la meritocracia y el bien común, ¿sí? Y los voy a subdividir en lo siguiente. Vamos a hablar un poco de un concepto que es integridad del servicio público, o que es como de lo nuevo que se propone en términos de ética profesional y ética empresarial. Se habla mucho del concepto de integridad, ¿sí? En términos, digamos, también culturales o de normas sociales, la integridad también aparece por allí, el concepto de integridad. Quiero hacer un ejercicio con ustedes y mostrarle alguna suspicacia o dejarles una suspicacia más bien que tengo, y es sobre el tema del discurso de la corrupción, ¿sí? Y luego pasaré a hablar de lo siguiente también con mucha suspicacia, ¿cierto? Es sobre la meritocracia, hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde, perdón acá, un error de ortografía, hasta dónde es un problema, ¿sí? Y lo dejo en pregunta, ¿sí? Y ahorita hablamos de ello. Confianza, el problema de la integridad del servicio público. Bueno, entonces voy a ir avanzando y si tienen ustedes preguntas o algo, pues podemos hacerla al final o en medio también de la charla, ¿sí? Esto es, digamos, algo muy sencillo por ahora, la cuestión de qué se entiende por integridad del servicio público. Sí, es importante yo creo que cada vez manejarlo y leerlo un poco más allá de un catecismo, ¿sí? Porque pienso que a veces estos temas de ética en el servicio público, ética, digamos, en las empresas, entre otras, se comienza a ver como un catecismo, como si necesitáramos aprendernos aburridamente y hartamente, sí, unas normas, unos principios, unos valores que la verdad quedan muy bonitos pegados, no sé, en alguna pared de la oficina o no sé, nos quedan un manual en el código de ética de la institución, sí, asociado al modelo estándar de calidad. Bueno, ahora creo que ha variado un poco este concepto, pero pienso que es importante verlo un poco más allá, ¿sí? De una idea de catecismo, y al respecto, pues me quise apoyar de un documento que las Naciones Unidas, a través de la unidad de la Oficina para la Prevención del Delito, ¿sí? Tienen disponible en Internet un curso muy interesante sobre integridad ética, una serie de módulos universitarios, y el módulo 13 es sobre integridad pública y ética. ¿Sí? En este módulo, allí nos define la integridad del servicio público, ¿sí? O la del sector público, ¿cierto? Del sector público, como el uso de poderes y recursos confiados, ¿sí? Y esto me parece muy clave, ¿sí? Es decir, de alguna manera, nosotros como servidores públicos, y lo digo no solo como director en este caso del programa de filosofía, sino como docente, porque como docente también soy servidor público y más en una universidad pública, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, bajo nuestra responsabilidad el uso de unos poderes, de unas disposiciones, ¿sí? Y de unos recursos que nos confían, ¿cierto? ¿Que nos confía quién? El mismo sector público, ¿sí? Para que, pues, obremos de forma efectiva y honesta. ¿Para qué? Para fines públicos.
público, ¿cierto? Digamos, el sector público nos confía, ¿sí? O nos confiere unos poderes y unos recursos y requerimos entonces que obremos efectiva y honestamente para el mismo público, ¿sí? Con estos poderes y recursos, ¿cierto? Al respecto, entonces, se vinculan lo que se denomina unos estándares éticos, ¿sí? Para sostener este ejercicio del servicio público y es entonces lo que hemos conocido y se conoce y es importante seguir haciéndolo y uno ve que, por ejemplo, la Universidad del Quindío lo tiene de muy buena manera, son los ejercicios de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia y competencia, que son en el marco de, digamos, lo que corresponde a la ética institucional, lo que caracterizaría el ejercicio ético de una institución, en este caso una institución pública. Bueno, entonces aquí tenemos una primera aproximación, ¿sí? A la idea de integridad del servicio público, otra definición traída en otro documento por esta misma oficina, ¿sí? De prevención del delito. Ah, perdón, esta es de la OSD, ¿sí? Y recuerden que Colombia ya hace parte de la OSD, ¿sí? Y consiste en decir que es la alineación, ojo, la alineación consistente y la adhesión a los valores, principios y normas éticos compartidos, ¿sí? Para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. Entonces, aquí lo que nos menciona además la OSD es que hay una tensión, ¿cierto? Una tensión hacia quién, ¿sí? Debe ser el servicio público que hace el servidor público de esos recursos y de esos poderes que mencionábamos ahora. Y no es a otro sector, sino al sector público, ¿sí? De los temas del sector público participa el sector privado, pero digamos, cuando el sector privado se vincula con el sector público, la finalidad va a ser entonces siempre, digamos, el beneficio, el bienestar de lo público, ¿cierto? Eso es lo que se supone en esta idea o se promulga en esta idea de integridad. Bueno, la integridad pública, como lo mencionaba ahora al comienzo, está asociada pues a este concepto, siempre lo trae ahí pues a un lado, es la otra cara, ¿cierto? O como se presenta como la antítesis, ¿sí? La integridad pública se promueve como la antítesis a todos estos problemas que están asociados a la tergiversación, al mal uso de esos poderes, al mal uso de esa responsabilidad pública que se le entregan a unos sujetos que buscan el bienestar público, ¿sí? A ese mal uso se le denomina entonces corrupción, ¿cierto? Corrupción y allí tendríamos entonces integridad pública, ¿cierto? Como la antítesis de este ejercicio de la corrupción, ¿sí? La integridad pública, como vuelvo y repito, yo creo que siempre es bueno recalcarlo, el interés primordial, ¿cierto? O esencial va a ser la promoción del bien público, ¿sí? Bien público, es decir, del bien del cual participamos todos y cada uno. Bueno, hay dos cosas y esto, pues muchos de ustedes, digamos, ya lo conocen, pero pues lo refuerzo acá en este caso, y es que cuando se habla ahora en el discurso de la ética y en este caso en el discurso de la integridad en el servicio público, ¿sí? Tendríamos dos niveles, ¿cierto? Tendríamos dos niveles. Por un lado, el nivel individual, ¿cierto? El nivel individual y es lo que hace referencia a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Donde se habla de la integridad personal y también profesional y el enfoque concreto es el individuo. La ética trabaja en esto y es importante, digamos, para tener una integridad del servicio público en las instituciones públicas, que tenga, digamos, los estándares necesarios para que se brinde, digamos, el servicio a todos y a cada uno en la sociedad. ¿Sí? Es importante trabajar sobre el individuo, sí, es importante trabajar por el individuo, pero no podemos creer que solamente trabajando en la formación, ¿cierto? En el perfilamiento de individuos, de personas y profesionales con una integridad y una ética personal y profesional excelente, podamos con ello entonces establecer que tenemos una institución de esa misma calidad. No, resulta que a escala de lo institucional siempre va a ser importante
hacer el ejercicio de hablar, ¿sí? De hablar de la integridad, ¿sí? De la integridad y ética en el servicio público, pero entonces hablarlo en términos institucionales, ¿cierto? En términos de la institución en general, ¿sí? Esto con un enfoque que es importante plantearlo, que sea un enfoque sistémico, ¿sí? Sistémico y desde una perspectiva organizacional. Aquí entonces hay que decir, digamos, en el nivel organizacional, en el nivel de la institución, el nivel más complejo, ¿sí? Tenemos entonces también que trabajar en pautas, en patrones, ¿sí? En estrategias que promuevan, ¿sí? O que estén ajustadas al ejercicio de la integridad, ¿sí? Y ética en el servicio público. Esto que estamos hablando hoy de la ética en el servicio público se enfocaría entonces más en este nivel organizacional, pero ello no implica que descuidemos el nivel individual. No, hay que promoverlo, ¿sí? Pero los procesos de ética, ética en el servicio público están en el nivel organizacional. Ahí es cuando hablamos de los manuales de convivencia, de los códigos de ética y de conducta, ¿sí? Entre otras, y de estas prácticas que mencionaba ahora, que buscan que la institución se represente como una institución, digamos, asociada a la integridad y a la ética pública, como la rendición de cuentas, todos los ejercicios de transparencia, ¿sí? Los procesos de meritocracia, que ahora voy a hablar de ellos, entre otros, ¿cierto? Bueno, sigo avanzando acá. ¿Cuáles son los objetivos, valores y obligaciones del servicio público? Todo esto está sacado de este manual, digamos, de este módulo 13 de integridad pública y ética. Esa es la fuente. Nos dice entonces, digamos, el objetivo, ¿sí? El objetivo, ya lo he mencionado un poco, pero para recalcarlo, es servir al interés público, ¿sí? El interés de toda la comunidad. Ese es el principal objetivo, digamos, que tiene entonces el servicio público, ¿cierto? El servicio público no tiene no como objetivo servir al público, ¿sí? Esto es importante en el sentido de que tenemos en la sociedad operando a otras instituciones, otras instancias, otras organizaciones, mejor dicho, otras organizaciones que son de orden privado, ¿sí? Como las compañías, empresas, bueno, entre otras, ¿sí? Que tienen entonces solamente, ¿sí? Como finalidad o como objetivo servir a los intereses privados de los propietarios accionistas. En este caso, digamos, por ejemplo, la Universidad de Quindío, ninguno es propietario ni accionista de la universidad, ¿no? Todos somos más bien parte de ser beneficiarios del interés que la institución como institución pública debe garantizarnos, digamos, un bienestar a toda la comunidad. Y por eso cuando se habla, digamos, ¿quién compone la universidad? La universidad la compone toda la comunidad que está alrededor de ella, directamente e indirectamente, digamos, la sociedad quindiana y la sociedad colombiana, ¿cierto? Para decirlo así de manera puntual, ¿sí? No hay, digamos, no hay un interés primordial, no hay interés prioritario como a manera de ser propietario o accionista al respecto, ¿sí? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, el objetivo del servicio público es el interés público. ¿Qué valores, sí? ¿Qué valores están movilizándose en la idea del servicio público? ¿Sí? Y aquí quiero introducir una pequeña cuestión sobre la confianza, que ahora la revisaré en un momento. Y es decir de que el servicio público es legítimo, ¿sí? Es legítimo cuando los ciudadanos confían en él, ¿sí? En la institución pública. Sí, casi que nos están diciendo, estos manuales nos están diciendo y colocando dos cosas muy importantes aquí sobre la mesa y es la relación entre confianza y legitimidad. Y la confianza, digamos, está soportada fuertemente o mejor dicho, la legitimidad está soportada fuertemente en la confianza que los ciudadanos sienten, digamos, hacia la idea del servicio público. Sin embargo, quiero decir que esto no es fácil,
¿cierto? Esto no es fácil y no es tan determinante decirlo de esta manera porque de alguna manera el ejercicio de la construcción de la confianza en sociedades tan difíciles como la nuestra es un ejercicio que es bastante complicado. Un ejercicio complicado además cuando en un Estado-nación se ha pasado por muchos años o casi que décadas de desestabilización, digamos, del Estado y las instituciones públicas. En este caso hablo de Colombia, en el caso de haber pasado casi y todavía seguimos en este cuento, ¿sí? 5 décadas de una violencia estructural muy fuerte asociada al conflicto armado que todavía no ha cesado a pesar de los esfuerzos grandes que mucha gente sigue e insiste seguir haciendo para lograr, digamos, una paz amplia en Colombia, ¿sí? Esto lo menciono y lo digo y ahora lo mostraré un poco más adelante, y es porque cuando inició en 2016, sí, en 2016 o fue, digamos, firmado el acuerdo para la terminación del conflicto entre las FARC con lo que eran las FARC anteriormente, ¿sí? La oficina del Alto Comisionado para la Paz en esa época empezó a trabajar en el valor de la confianza, en el valor de la confianza ciudadana en sus diferentes dimensiones. ¿Por qué? Porque entendió que ese valor está resquebrajado a partir de cómo se ha resquebrajado tanto nuestra sociedad por hechos de violencia. ¿Sí? Y ese valor lo necesitamos para que obre, digamos, obre de muy buena manera el ejercicio de servicio público de las instituciones públicas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si bien esto está así bien expresado, no depende solo, ¿sí? No depende solo de lo que elabore, digamos, o de lo que logre hacer la institución pública en prestar un servicio público, sino que necesita de otras condiciones estructurales y culturales un poco más amplias. Pero me parece importante, de todas formas, mencionarlo en el sentido de que si como instituciones públicas y como servidores públicos nos debemos y tenemos como objetivo garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, ese bienestar necesita despertar una confianza en todos los ciudadanos, ¿cierto? Y eso, pues, muy probablemente se va a cumplir y a lograr, ¿sí? O se va a lograr en la medida en que nos ajustemos a reglas y normas que son cada vez, necesitan ser cada vez más pertinentes a los contextos que tenemos, ¿sí? Bueno, sigo avanzando acá. ¿Qué es? Esto no lo voy a leer, ¿cierto? Sí, sino que es importante, está muy largo esta diapositiva, que entendamos entonces, bueno, venimos hablando de integridad al servicio público, ¿qué es el servicio público? Pero entonces hay un agente, un sujeto bastante importante que somos todos nosotros y nosotras acá incluidos, y somos los funcionarios y servidores públicos. ¿Qué somos esos funcionarios y servidores públicos? Entonces las Naciones Unidas en estos módulos nos define, digamos, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial de un Estado parte, sea designado o elegido, permanente, temporal, remunerado o no, independiente de la antigüedad de esa persona. Bueno, esto lo va a ajustar ya luego cada Estado-nación a través de sus agencias, dependencias o ministerios que se encarguen de trabajar y de promover y de vigilar además el servicio público. Pero entonces el funcionario servidor público tiene una tarea que le entrega al Estado, ¿sí? Una tarea que le entrega al Estado, ¿sí? Diferentes modos y maneras habrá para decidir que esta persona es la que se le entrega la tarea que el Estado le da, ¿sí? No hay un solo modo, no hay un solo modo, ¿sí? Hay diferentes modos de cómo llegar a ser, digamos, servidor público, ¿sí? Nos lo dice, digamos, desde las Naciones Unidas y pues ya cada Estado-nación selecciona sus pautas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, sigo acá un momento más adelante. Bueno, dice este manual, que hay 3 obligaciones esenciales que es importante que los servidores públicos contengamos. Y esta y la próxima diapositiva, quiero que la miremos, pero entonces esto hay que
habría que revisarlo y trabajarlo y es un poco el cuestionamiento que yo hacía ahora a la entrada, de que no lo revisemos y no lo entendamos solamente de manera como una catequesis. Sí, hay que revisarlo y tenerlo como una pauta, pero resulta que esas pautas no las logramos construir la mayoría de las veces simplemente como si fuera un ejercicio de una clase, les oriento esto, aprendámoslo y tal cosa ya queda incorporado. No, sino que ahora, como voy a mostrar, necesitamos hacer al interior de las instituciones, ¿sí? Y la sociedad en general, al interior de la sociedad, movilizar otros aspectos de nuestra condición humana para asimismo poder encarnar, digamos, estas obligaciones y estos valores y principios que es importante que encarnemos como servidores públicos, funcionarios públicos y ciudadanos, ¿sí? Y en especialmente qué movilizar de la condición humana. Necesitamos movilizar la cultura, ¿sí? La cultura necesitamos movilizarla para que se ajuste, ¿sí? O que se parezca un poco más nuestras pautas culturales a las pautas normativas y morales y éticas que nos piden, digamos, una artificialidad, porque lo es, una artificialidad como esta de la ética en el servicio público. ¿Por qué quiero decir que una artificialidad como esta? ¿Por qué? Porque es que nosotros, ninguno nació acá servidor público, ¿cierto? Funcionario público, no, nosotros nos hacemos servidores y funcionarios públicos en la medida en que entramos a unas instituciones y que nos encargan entonces una tarea como la que he venido mencionando, ¿sí? Tres de esas obligaciones son entonces, uno, cumplir la ley. Yo creo que eso todos lo tenemos en cuenta cada vez que entramos, o si no, va a llegar alguien después nos lo va a recordar. Ojo, hay que cumplir la ley, hay que cumplir lo que está escrito allí. ¿Por qué? Porque es que usted se debe esa responsabilidad. ¿Sí? ¿De cuál? De cumplir lo que está allí, pautado. Porque resulta de que satisfacer el interés y el bienestar de la sociedad no se hace solamente con mi buena voluntad, ¿no? Se hace siempre enmarcado, ¿cierto? Enmarcado en unas normas, enmarcado en unas pautas que ya están en muchos de los casos previamente establecidas o antes de que yo llegue a ser servidor público, ¿cierto? Entonces, esto es importante y yo creo que cada vez necesitamos volver más sobre ello. Y es preguntárnoslo, ¿cierto? ¿Por qué como servidor público debo cumplir la ley? Bueno, y es porque mi tarea, ¿cierto? Mi tarea se debe al bienestar público, ¿cierto? Y mi tarea entonces va más allá de mi buena voluntad, de mis buenas intenciones, de lo excelente persona que sea yo, no, mi tarea está desajustada a unas normas y a unas pautas, ¿sí? Y yo creo que eso es importante que siempre, y muchos de ustedes lo entenderemos, pero promover eso, ¿sí? Promover eso porque pienso yo que una parte de toda la agitación social que tenemos en este momento en nuestro país y en diferentes países se debe a que no hemos entendido realmente que el que encarna el servicio público se debe es a esta primera obligación, a cumplir las normas, ¿sí? ¿Sí? Y porque esto no es un tema de carisma, ¿cierto? ¿Sí? No es un tema de carisma, no es un tema de tan buena gente que es, no. Es un tema de que necesitamos ajustarnos a este ejercicio, ¿sí? La segunda obligación entonces es utilizar los recursos públicos de manera efectiva, ¿sí? De manera efectiva, es decir, que en la cual, y esto tendrá muchas pautas de racionalización, de racionalidad del recurso, ¿sí? De saber dónde se debe invertir y gastar esos recursos, ¿cierto? Entre otras, y pues para ello, digamos, todo el ejercicio del servicio público pues tendrá y tiene sus leyes y sus formas se debe hacer, ¿sí? Y por último, pues actuar de forma ética. Y ese actuar de forma ética, estas tres obligaciones casi que son un círculo, ¿sí? Un círculo virtuoso, implica de que entender que yo actúo de forma ética es cuando me ajusto, ¿sí? Ajusto mis acciones, ¿sí? Ajusto mis acciones a lo que la norma me indica, ¿cierto? Y eso es importante, ¿sí? Eso es importante como tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, por otro lado, y para cerrar esta partecita acá del servicio público, integridad en el servicio público,
Este módulo de la Oficina de las Naciones Unidas nos habla de 5 valores importantes que hay que entablar y entrañar, digamos, en el ejercicio del servicio público, y a cada valor de ellos, pues les coloca unos principios de acción. ¿Sí? El primer valor nos habla de la responsabilidad, los principios de acción, entonces es rechazar la incompetencia, buscar eficiencia, eficacia también, ¿sí? Asumir la responsabilidad de lo que se hace y cómo se hace, eso es clave. ¿Sí? Facilitar la transparencia, escuchar y ser sensible, ¿cierto? Eso en el caso, en el valor de la responsabilidad. Solamente lo voy a pasar así porque pues esto daría como para que nos detengamos punto por punto y bueno, no sé, en otro escenario podríamos muy bien hacer. Habla también entonces del valor de la imparcialidad, ¿sí? Los principios de acción serían entonces evitar conflictos de interés, es decir, donde entonces estemos privilegiando los intereses particulares o privados sobre el interés público, ¿sí? Buscar la inclusión, ser objetivos, ¿sí? Perseguir el interés público. El valor 3 sería la justicia y la equidad, los principios de acción. Entonces, volvemos a este tema, cumplir con la ley, buscar justicia procesual y sustancial, buscar una distribución justa de los beneficios públicos. Valor 4, evitar el dañar, ¿sí? Los principios de acción sería brindar solución o alivio y usar la imaginación moral. Esto de usar la imaginación moral hace alusión aquí en especial a los trabajos de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, donde nos habla, usar la imaginación moral es una pauta ética que ella nos coloca para el ejercicio de despertar empatía, empatía en especial despertar empatía, ¿sí? Con los que en la sociedad son más vulnerables o son invisibilizados, ¿sí? Que eso ocurre en todas las sociedades, hasta en la norteamericana, como dicen muchos intelectuales norteamericanos y bueno, y otros norteamericanos. Bueno, por último, el valor 5, hacer el bien, ¿sí? Los principios de este valor 5, de hacer el bien, principios de acción son emplear la empatía, volvemos sobre ello, sobre la idea de emplear la empatía y dar ayuda afirmativa. ¿Sí? Bueno, estos son entonces, digamos, como una promoción de valores, ¿sí? De este panorama que quiero hacerles sobre la integridad en el servicio público. Y miren que va más allá entonces de que nos involucremos en sacar, digamos, manuales, ¿sí? O códigos o decálogos de conducta, ¿sí? No, implica más bien hasta un ejercicio de repensarnos cuáles son nuestros objetivos, en qué contexto estamos, ¿sí? Cuáles son nuestras finalidades, entender que como servidores públicos, sí, somos ciudadanos, somos sujetos sensibles, pero también somos servicios públicos, es como si encaráramos roles o personalidades diferentes, ¿sí? Y en este caso es como que, bueno, me vestí hoy de servidor público porque esta es mi tarea y esta es mi labor, eso no me separa, digamos, de mi condición de ciudadano, pero es importante que me entienda en esa labor y en esa tarea. Bueno, voy a avanzar aquí sobre en lo siguiente y es hablar de algunas cosas pequeñas sobre la corrupción, ¿sí? Y que, como lo decía ahora, ¿sí? Es la antítesis, ¿sí? La integridad en el servicio público es la antítesis de la corrupción. Bueno, me dicen si necesitan que pausemos o sigamos, no sé, yo estoy atento acá, no estoy viendo el chat, pero bueno, continúo entonces. Gracias. ¿Qué entender por No, este Guillermo, fenómeno? deje que se evapore la... ¿Aló? Sí, bueno. Sigo entonces. ¿Qué entender por este hecho tan que, que pues está presente en la mayoría, si no decir en todos los estados sociales de derecho que compone este planeta, ¿sí? Eh, ¿Qué entender por la cuestión de la corrupción? ¿Sí? La corrupción está asociada, digamos, al verbo corromper, corroer, ¿sí? Corroer, consumir algo, ¿sí? Eh, y nos dice en un documento que yo creo que hay que estudiar, y hay que estudiar más a fondo, ¿sí? La Universidad Externado de Colombia sacó a 2018, empezó a publicar
una serie de estudios sobre la corrupción en Colombia, y en el tomo 1, Corrupción, Política y Sociedad, ¿sí? La investigadora Carolina Izaza Espinosa tiene un artículo que, bueno, es el estudio introductorio, ella es la editora y quien dirigió este proyecto, ¿sí? Nos habla, el título de ese estudio es Hallazgos y conclusiones de los estudios de las ciencias sociales sobre la corrupción y aportes de este libro a esa conversación en Colombia, ¿sí? Y nos define la corrupción, o nos dice sobre la definición de la corrupción, de que se puede dividir en 3 grupos, ¿sí? Una clasificación que asocia a este autor Kurer, ¿sí? Y por un lado, corrupción hace alusión a privilegiar, o las definiciones de corrupción hace alusión a cuando uno se privilegia el cargo público. Recuerden ahora que hablábamos de que el servidor público hace un uso de un poder, ¿cierto? Y de unos recursos, ¿sí? Y eso está en el cargo. El cargo, tener un cargo público es hacer un uso de un poder y unos recursos, ¿sí? Así en el presupuesto que uno maneja sea cero, digamos, hay unos recursos, ¿sí? Unos recursos que uno moviliza. Entonces, por un lado, hay una definición que puede estar asociada al cargo público, y es abusar, digamos, del cargo público, de esa responsabilidad, ¿sí? De ese poder que se tiene y de esa responsabilidad con el uso de esos recursos. Por otro lado, hay otra definición que está asociada al interés público, ¿sí? Y es la desviación, digamos, del interés público sobre intereses más privados, ¿sí? Una tercera idea habla de la opinión pública, ¿sí? De la corrupción asociada a este ejercicio de la opinión pública. Y es porque aquí, como esto es un tema que ha crecido tanto, ¿sí? Los estándares de percepción sobre la eficacia de las instituciones públicas juegan mucho acá, y sobre, digamos, los temas de transparencia y corrupción también juegan mucho acá, y es por ahí entonces se entra la otra definición. Estamos hablando acá como de 3 estándares de definición, pero nos habla además de un cuarto grupo, que sería ese cuarto grupo para poder desprender una definición de corrupción, ¿sí? Es la violación de normas de diversos tipos. ¿Por qué nos presentan, digamos, en este estudio, que es un estudio muy serio, como si hubiera una variedad de formas de definir la corrupción? Es porque este es un fenómeno tan tenaz, que como que no se deja todavía atrapar y definir esto es, ¿sí? Esto es. Sino que toca como que hacer estas tipologías, ¿sí? Y les ha tocado a los investigadores hacer estas tipologías para entrar a comprender un poco cómo funciona, ¿sí? Y aquí voy a mostrarles un poco al respecto. Nos dice esta misma autora, ¿sí? Carolina Izaza Espinosa, que los elementos que incluyen, digamos, o estos son 8 elementos que se incluyen en las definiciones académicas sobre la corrupción. 1. Actuar contra un estándar de lo bueno. Esa es una idea, una de tantas, ¿sí? Es decir, tenemos una pauta de qué es lo bueno. Actuar en contra de esa pauta de qué es lo bueno es una acción corrupta, ¿sí? O está tipologizada como corrupción. 2, que es un poco como la que a veces funciona un poco más, ¿sí? En términos de lo escandaloso que es descubrir la corrupción. Ojo con lo que voy a decir. Lo escandaloso con lo que es descubrir la corrupción, ¿sí? O por lo menos señalarla, así sea que esté mal señalada, es un escándalo, ¿sí? Pero resulta que este fenómeno obra siempre de manera silenciosa, ¿sí? Bueno, 2, violar normas, ¿sí? Sean de orden legal, moral o social. Y ahora les explicaré un poco qué es eso de normas legales, morales y sociales. 3, para obtener un beneficio, ¿sí? Un beneficio privado, material e inmaterial, personal o grupal. 4, en el sector público-privado, pues está ahí las relaciones entre el sector público y privado, también ahí están asociadas los estudios sobre la corrupción. 5, desde un cargo público o posición de poder,
¿sí? 6, con afección del interés público, los recursos públicos. 7, de manera clandestina y oculta. Y 8, por acción u omisión. Entonces, estos son ¿qué son estos? 8 elementos, ¿sí? Que están incluidos en todas las definiciones académicas de los que hacen investigación sobre corrupción. Entonces, mire toda la variedad que se presenta frente a estudiar este fenómeno. Pero este cuadro, digamos, es como de pronto un poco, nos ayuda a entenderlo un poco mejor, ¿sí? Un cuadro que establece unas tipologías. Entonces ella nos establece dos tipologías concretas, ¿sí? Una corrupción generalizada, que estaría planteada más bien en las dinámicas sociales o individuales que todos y cada uno cometemos diariamente. Resulta que todos y cada uno, desde que salimos de la puerta de la casa o al interior de la casa, nosotros estamos ajustados a normas, ¿sí? A normas legales, sociales y culturales, ¿sí? Y a unas ideas de lo bueno, ¿sí? A unas ideas de lo bueno, de lo bello, no sé, de lo justo, ¿sí? Pero resulta que en esos ámbitos, ¿sí? En esos ámbitos también podemos hablar de un ejercicio de la corrupción, ¿sí? No sé, mentir en mi casa. Eso es un ejercicio corrupto, es decir, estoy faltando a la verdad y la verdad se establece como una pauta de lo bueno, ¿sí? Bueno, y entramos al gran campo, ¿sí? De la corrupción organizacional, como la otra gran tipología de que se entiende por esto. Y allí se divide en dos. Por un lado, en el sector privado, ojo, en el sector privado hay corrupción y bueno, en Colombia hemos tenido muchos ejemplares al respecto, ¿sí? Y dos, la corrupción en el sector público. Y esa corrupción en el sector público, ella nos lo define como que puede ser de orden administrativo y por otro lado de orden político. Esta tipología es muy buena para poder, digamos, identificar de que todo el problema, ¿sí? Fuerte que tiene este ejercicio de lo que es el fenómeno de la corrupción como antítesis de la integridad pública o de la ética pública. Bueno, rápidamente aquí porque me va cogiendo la tarde para lo otro que quiero contarles, y nos dicen en estos estudios que la idea de la corrupción es un concepto muy difícil de medir, ¿sí? Porque la mayoría de las mediciones que se hacen sobre la corrupción están apoyadas en percepciones subjetivas, ¿sí? En percepciones subjetivas de los ciudadanos frente a un fenómeno que ocurre de manera clandestina. Y esto es un problema porque entonces los estudios de percepción o digamos, investigaciones o las encuestas de percepción, en la mayoría de los casos tienen sesgos de diferentes tipos, ¿sí? De diferentes tipos. Y es porque la percepción, ¿sí? No es el mejor, digamos, no es la mejor manera de definir un fenómeno, ¿sí? No es la mejor manera. Es importante, digamos, hacer estudios de la percepción, sondeos de percepción, pero resulta que a veces los sondeos de percepción se inflan o se desinflan dependiendo de muchas variables sociales, ¿sí? Culturales, políticas, ambientales que estén ocurriendo en el momento que se hace el estudio de la percepción, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con un dato concreto, ¿sí? Por otro lado, bueno, la corrupción se manifiesta, tiene diferentes costos y esos costos están tipologizados entre ser económicos, sociales, políticos, es decir, esto afecta a diferentes momentos, instancias de la sociedad, ¿sí? Y esto me pareció muy llamativo, digamos, con lo que se viene haciendo a nivel nacional o casi que a nivel internacional, como los procesos que se mencionan bajo esa palabra, digamos, muy militarosa de luchar contra la corrupción, ¿sí? Muchos de estos procesos se caen y no funcionan, ¿sí? Me parece muy tenaz esto y es porque, digamos, en nuestro país hay instancias y cada vez se crean instancias sobre instancias y espacios sobre espacios para prevenir este fenómeno, ¿sí? Este fenómeno que le hace mal a la sociedad, pero resulta que eso no ha logrado disminuirla, ¿sí? Dentro de ese mismo volumen que les hablo,
Hay un artículo muy bueno que se titula así, quería traer el título al respecto, es ¿por qué la presencia de las contralorías no disminuye la corrupción en Colombia? ¿Sí? Y es eso, digamos, desde que se instauró la Constitución del 91, pues, se crean estas instancias, pero eso no ha impedido que esto ocurra y vaya en aumento. ¿Sí? Y por otro lado, ella nos dice que sí puede funcionar o que sí se ha entendido que funciona. ¿Sí? Eh, uno, ¿sí? Buscar, ¿cierto? La formalización del civil, perdón, formalización del servicio civil en el caso de digamos, del servicio público, como lo venimos hablando, ¿sí? E introducir meritocracia, ¿sí? E introducir meritocracia. Y eso se debe, digamos, se hace siempre que hay reformas profundas en los estados, ¿sí? Para buscar, digamos, la eliminación del clientelismo y pasar a otro tipo de estado. Sin embargo, yo insistiría de que esto tiene que ir más allá de simplemente trabajar en los aspectos formales y se debe trabajar muchos en los aspectos culturales y estructurales de la sociedad. Y ahora se los mostraré. Quiero avanzar acá rápido para llegar allá. Eh, bueno, hay algo, perdón, me adelanto acá, ¿sí? Y muy interesante, ¿cierto? Eh, sobre los estudios de corrupción, y es porque digamos, hay estudios de orden que se denominan sociobiológicos sobre este concepto, ¿sí? Y nos expresan que la corrupción no solo es un correlato de la malversación de los recursos, del mal uso de esos poderes y responsabilidades que nos entregan la sociedad como servidores públicos, sino que resulta que hay una cuestión asociada a esto que aparece acá, a la supervivencia social, ¿sí? Como, como a un fenómeno que puede explicar o explicador, ¿sí? Que puede dar una explicación sobre por qué ocurre la corrupción. Es decir, al parecer, el ejercicio o el fenómeno más bien de incurrir en faltas a esto que como sociedad hemos creado para orientar nuestra pauta y nuestra conducta, ¿sí? Puede tener una explicación de orden biológica o sociobiológica, ¿sí? En especial en estados o en condiciones de vida humana donde se está privilegiando la competencia frente a otro tipo, digamos, de condición que garantice, digamos, el bienestar social. ¿Sí? Y esto es un fenómeno, yo creo o es una tesis que es importante entrar a revisar en los estudios de corrupción. ¿Por qué? Porque para que todo no quede más bien en que somos malas personas porque nos faltó buena voluntad, no tuvimos buena educación, no sé qué, no, sino que hay unas condiciones contextuales, ¿sí? Que de pronto están haciéndonos más un llamado a el ejercicio de garantizar nuestra supervivencia, no tanto la solidaridad y el respeto a las normas que establecemos, ¿cierto? ¿Sí? Esto me parece clave y quería decirlo porque ahora voy a hacer digamos, dejar como unas suspicacias frente a lo que corresponde, digamos, al ejercicio de la meritocracia. Por último, corrupción, digamos, los costos de la corrupción. ¿Sí? Por un lado, económico, ¿sí? Se entiende ante todo como un fenómeno que perturba una armonía del mercado, ¿cierto? Algo que está establecido, ¿cierto? Es lo que nos habla, digamos, al respecto de este estudio, ¿sí? Y nos dice lo siguiente en términos de lo económico. El acto de la corrupción está preestablecido porque, siguiendo los criterios de la teoría de la elección racional, se postula que las preferencias de los agentes sociales son predeterminadas racionalmente por el bien común o su negligencia, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, viene a operar la cuestión de que privilegiamos o que podemos optar nosotros mejor por decidir, ¿cierto? ¿Sí? Si optamos por el bien común o por qué, ¿cierto? Avanzo acá rápido porque me interesa más lo otro antes de que se me acabe el tiempo.
¿sí? Corrupción, digamos, o el otro costo de la corrupción político, ¿sí? Y acá volvemos sobre el tema de la confianza, confianza en los procesos colectivos y transparentes de toma de decisión, ¿sí? Hablábamos ahora arriba del valor de la confianza y digamos, hay un resquebrajamiento también muy fuerte, no solo por los fenómenos de la violencia, ¿sí? En el valor de la confianza, sino también por este fenómeno de la corrupción. Y por último, me llama mucho la atención esta idea, como la presenta en este estudio, ¿sí? Es el costo moral que tiene la corrupción, ¿sí? Pero entendiendo que la corrupción muy asociada, ¿sí? O bajo la metáfora de la infección, ¿sí? Del virus que se infecta. Y resulta que nos habla de que el costo moral que tiene este fenómeno, en especial en la corrupción generalizada, como vimos ahora esa tablita de tipologías de la corrupción, es porque resulta que este es un fenómeno que se puede copiar en la medida que contagia a la sociedad, ¿sí? Que contagia a la sociedad. Eh, y ocurre bajo una idea, digamos una idea, y es la siguiente, pues si el otro lo hizo y no le pasó nada grave, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? Un poco como bajo esa pauta. Es decir, cuando vemos que el otro se salta, ¿sí? Se salta el límite ético y moral que nos ponen las normas, ¿sí? Y no le ocurrió nada, pues eso, digamos, fácilmente se instala en los demás. Bueno, hasta ahí voy a hablar de este tema, ¿cierto? De hacer este mapita de la corrupción, perdón, esta presentación de la corrupción, pero yo de pronto, dentro de lo que venía hablando de que la corrupción tendría, o este fenómeno que es contrario a la integridad en el servicio público, ¿sí? No solamente es importante que lo entendamos y lo expliquemos desde, digamos, una desviación en la atención o el no cumplimiento de las normas y pautas morales, éticas o legales, sino que a mí me parece que esto hay que revisarlo también en un contexto de lo cultural, ¿sí? En un contexto de lo cultural y en un contexto de lo histórico, ¿sí? Aquí al respecto quiero mencionar esto en este pedacito sobre mapear el discurso de la corrupción. Esto me pareció muy, muy interesante. Es una aplicación que les invito a que jueguen con ella, ¿cierto? A que la busquen, ¿sí? Es de una aplicación de Google, es Books Nigram Beaver, ¿sí? Y es un buscador en línea que muestra un gráfico de frecuencia de cualquier grupo de búsquedas con formato de texto, es decir, en este momento de nuestra historia con este uso de dispositivos digitales, muchísimos textos en diferentes idiomas o en múltiples idiomas en el mundo han sido digitalizados, ¿sí? Y este es un aplicativo que tiene Google que coge los textos desde 1800 hasta la época, ¿sí? Creo que los llevan hasta 2019, y nos arma, digamos, frecuencias de búsqueda de conceptos, ¿sí? Entonces y puede hacer uno interesante, es comparación entre diferentes conceptos. Entonces aquí hice una comparación usando este aplicativo, que cualquiera puede usarlo, ¿sí? Con tres conceptos: ética, corrupción y transparencia. Y lo coloqué en inglés porque ustedes saben que en Internet el mundo es mucho más grande en inglés que en español o en otros idiomas, ¿sí? Y en este caso me pareció muy, muy llamativo y es lo siguiente: el discurso de lo ético, ¿sí? Es decir, y casi que uno podría decirlo ahí, las investigaciones, las pautas, orientaciones, reflexiones sobre lo ético ha venido siendo muchísimo más grande, se le ha venido dedicando muchísimo más, ¿sí? Eh, más discusión que a un fenómeno que es hablar, digamos, más asociado a la idea de servicio público, que es hablar de, por un lado, de transparencia y por otro lado, hablar de corrupción, ¿sí? Es decir, aquí creo que, y ha crecido de pronto en las últimas 2 décadas,
¿cierto? Los informes, discusiones, investigaciones al respecto, pero es menos lo que se encuentra, ¿sí? Y una explicación puede ser, por un lado, creo que a veces nos gusta más promulgar lo bueno que indagar por las razones de lo malo como para tratar de evitarlo, ¿sí? A veces pareciera como que nos gusta más desde esa parte, ¿sí? Y por otro lado, pienso yo que nos hace falta investigar mucho más esto, y es porque es un fenómeno que es difícil, como lo decía la autora de este tomo sobre la corrupción en Colombia, es una cuestión que es difícil de investigar, ¿sí? En el sentido de que es un fenómeno silencioso, ¿sí? Y casi que invisible. Pero bueno, ahí dejo como esas inquietudes. Por otro lado, quiero dejar la siguiente inquietud también con este mapa, ¿sí? Ustedes conocen, digamos que Transparencia Internacional, digamos, es una organizacional global, ¿sí? Una organización internacional que busca promover el ejercicio de la transparencia en el servicio público, ¿sí? En más de 180 países en el mundo, ¿sí? Y de alguna manera, pues también le declara la guerra al fenómeno de la corrupción. Y entonces ellos cada año sacan el índice de percepción de la corrupción. Ojo, vuelvo e insisto, lo que decía ahora, esto es, trabajar sobre temas de percepción es problemático, pero de algo sirve, ¿cierto? Y algo debemos revisar. Y en este caso quiero mirarlo en lo siguiente, ¿sí? Miren ustedes el mapa del índice de percepción de la corrupción a 2020 en el mundo, ¿sí? Lo que está en un color más rojo, ¿sí? El más rojo es donde bueno, la pregunta que se hace es sobre si el país es más transparente, ¿cierto? ¿Sí? Y en este caso, digamos, los países que están en rojo son los países menos transparentes, ¿cierto? Supone los países que tienen un índice de corrupción más alto, ¿sí? Y los que están en amarillo, ¿cierto? Un color amarillo, naranja, ¿sí? Donde la transparencia es un poco más elevada y los índices de percepción de la corrupción más bajos. ¿Sí? Yo he planteado una conversación con algunos y les he dicho, si revisáramos esa discusión de países entre el primer o el tercer mundo, veríamos acá que la mayoría de los países que se clasifican dentro del tercer mundo son los que estarían presentados como países con un índice de percepción de corrupción más alto, ¿sí? ¿Qué pasa ahí, cierto? ¿Será así que por ser del tercer mundo entonces somos más tendientes a la corrupción? ¿Qué pasa? Es decir, entonces si somos del tercer mundo somos menos educados. ¿Será esa la discusión o qué estará ocurriendo en términos de pauta? Entonces, lo dejo ahí como pregunta, no sabría por ahora, pero me llama la atención, digamos, esto y es en esa línea al respecto, ¿sí? Y es por lo siguiente, bueno, y quiero entrar acá como a la última partecita, y es hablar sobre la cuestión de la meritocracia, hasta dónde puede considerarse que es un problema, ¿sí? Y lo voy a manejar de lo siguiente, digamos. Hay un autor, un sociólogo de la educación que se llama François Dubet, ¿sí? Y él nos habla, hablando de la meritocracia, bajo el enfoque político de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades pues se entiende como este modelo, ¿sí? Que busca promocionar, ¿cierto? Que busca promocionar en los individuos, ¿cierto? Que busca promocionar en la sociedad el esfuerzo de los individuos para ocupar, digamos, posiciones sociales, ¿cierto? No sé, para ocupar un cargo público, para vincularme a la universidad, entre otras, digamos, la vinculación a las universidades se hace en especial bajo esta idea de igualdad de oportunidades, es decir, por mérito, ¿sí? Te presentas tus resultados en las pruebas Saber 11 y a partir de esos resultados entonces se hace el cierre y se forman los listados y se seleccionan, se hace una entrevista, la entrevista también va a buscar entonces lo mismo.
¿sí? Es un modelo de competencia, lo define él como una ficción de justicia, ¿sí? Es una ficción porque pues es algo que se crea, es algo que se inventa, es una artificialidad para hacer una justicia artificial, ¿sí? Concretamente, digamos, supone que el sistema estimula el esfuerzo de los individuos y ese esfuerzo entonces lo que está haciendo es distribuir supuestamente justicia, ¿sí? Pero nos lo dice muy suspicazmente, digamos, François Dubet, digamos, este modelo de la igualdad de oportunidades lo que busca es promover una justa desigualdad, ¿sí? Una justa desigualdad y esa igualdad de oportunidades en muchos casos se convierte en un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si bien el modelo funciona y puede decir estamos seleccionando lo mejor de lo mejor, ¿sí? Es un modelo de pirámide donde se selecciona lo mejor, pero hacia abajo entonces crea márgenes digamos, de exclusión, ¿sí? De exclusión, de desigualdad y de discriminación al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la igualdad de las oportunidades, ¿sí? No logra hablar por privilegiar, digamos, el ejercicio de lo mejor de lo mejor y supuestamente estimular, digamos, que cada uno haga su propio esfuerzo para hacer mejor, ¿sí? No habla de la igualdad de los esfuerzos o perdón, la igualdad de los resultados, más bien de la desigualdad que ocurre con los resultados. Y todo termina en un discurso donde se entiende entre problemas de vencedores y vencidos, digamos, el que ganó es el vencedor y el resto pues son perdedores, y esto resulta que en términos de otro autor, que un filósofo norteamericano, Michel Sandel, tiene un texto criticando contemporáneamente esto, contemporáneamente es el año pasado lo publicó, ¿sí? Donde habla, digamos, que este modelo crea un montón de resentimientos que se vuelven caldo de oportunidades, ¿sí? Para los populismos políticos. Lo va a decir ahí, bueno, ahorita quieren, podemos andar en este tema, ¿sí? Y resulta que entonces el modelo de meritocracia, el modelo de igualdad de oportunidades, termina echándole toda la culpa del fracaso social al individuo. ¿Cierto? Ah, no te esforzaste lo suficiente. ¿Y qué pasa, cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Lo que ocurre es que el modelo de igualdad de oportunidades está desconociendo algo. Y es que si bien es un modelo bueno, no vamos a decir que no, pues en seleccionar lo mejor de lo mejor y en tratar, digamos, es un modelo que busca de manera justa, ¿cierto? De manera justa, entre comillas, ¿cierto? Distribuir el recurso escaso. Ojo en esto que digo, el recurso escaso que es escalar en algunas posiciones sociales en una sociedad que de pronto no garantiza a todos las mejores condiciones de vida, que pues tenemos sociedades desiguales, ¿sí? Este modelo tiene un problemita y es que no reconoce el hecho real de que algunos tienen más ventajas que otros, ¿sí? Más ventajas de orden cultural, económico y social. Es decir, todos en esta competencia no entramos con la misma condición. No entramos con la misma condición. François Dubet lo coloca en el mejor ejemplo, haciendo alusión a estudios de sociología en el marco de la década de los 60, donde descubren que el ingreso a las universidades, ¿sí? Es un ingreso que favorece más que todo a los hijos de las clases dominantes en la sociedad, es decir, a los hijos de la aristocracia y la burguesía, y el sector, el resto no los logra incluir. Y si en algún momento se toman medidas de discriminación positiva, es decir, lograr, digamos, que algún sujeto vulnerable logre ingresar a la universidad, ese sujeto vulnerable, si bien entra en la universidad, no entra en una competencia de igual a igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores culturales y sociales que promueven las instituciones educativas, ¿sí? Son valores, ¿sí? Son valores, perdón, o no incluyen en muchos casos otros valores, ¿sí? Que tienen las sociedades diversas, ¿sí? Los valores culturales y sociales que promueven las instituciones educativas son valores más ajustados a los de las clases dominantes, dirán ellos, ¿cierto? Entonces,
en general, y con esto, digamos, mi suspicacia que quiero dejar acá, es que si bien la meritocracia se promueve como un ejercicio para fomentar la integridad en el servicio público, hay que mirar hasta qué punto la meritocracia también lo que hace por algunos lados es resquebrajar la integridad en el servicio público. Y se los dejo ahí para que lo piensen en algún momento y lo seguimos hablando. ¿Y es por qué? Porque es un modelo que en serio no promueve mucho o habrá que ajustarlo, como lo recomienda también Michel Sandel, habrá que ajustarlo para que promueva en serio la igualdad para todos, ¿sí? Y no termine generando, digamos, a mediano y largo plazo, como lo dice Michel Sandel, resentimientos sociales en altos números o márgenes de población de la sociedad que terminan siendo entonces, digamos, presa fácil de los populismos políticos. A grosso modo lo recuento, ¿sí? Michel Sandel con esta idea, con este cuestionamiento que hace a la idea de meritocracia, habla de que el triunfo de Trump en los Estados Unidos en especial se debe a que logró acuñar a su lado para que votaran por él y lo favorecieran, ¿sí? A todos estos, digamos, excluidos y no admitidos en los modelos de meritocracia y de igualdad de oportunidades, los logró, digamos, acoger, pero pues no para favorecerlos, sino pues para que apoyaran, digamos, sus ideas políticas que pues lo que se vio fue que no logró favorecer, digamos, en ningún sentido esta necesidad. Bueno, esto quería dejarlo ahí como suspicacia. Y ya para terminar la última parte, digamos, hablé de mérito, el servicio público, integridad del servicio público, este problema del fenómeno de la corrupción, esta cuestión de la meritocracia, sí, es un elemento que busca, digamos, fomentar la integridad ética en el servicio público, pero ojo, tenemos que revisar hasta qué punto el modelo sí busca la integridad en el servicio y de pronto no estaría más bien haciéndonos una trampa al mismo modelo y generándonos, digamos, otros elementos que más bien no lo van a promover, no van a promover esa integridad en el servicio público, que es lo que necesitamos. Y por último, pues hablar de este otro fenómeno importante que estaría y es la cuestión de la confianza, ¿sí? Como un valor fundamental a rescatar y a fortalecer en el servicio público. Y quiero hacerlo con un ejercicio, pues ya para no cansarlos tanto. En una encuesta bueno, en las encuestas de cultura ciudadana que se realizan, que se han realizado muchos en el país y que en el Quindío también se han realizado, ¿sí? Hay una pregunta muy interesante que tiene, pues, más que la pregunta, los resultados son los muy interesantes que se han hecho en términos de hablar de la integridad ciudadana, ¿sí? De la integridad no tanto en el servicio público, sino la integridad ciudadana. ¿Sí? De la ética de los ciudadanos. ¿Sí? Y es esta pregunta. ¿Usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos? ¿Sí? Se coloca funcionarios públicos porque a la final los funcionarios públicos terminamos siendo los más vigilados en términos de integridad pública, no solo por las instituciones que vigilan la integridad pública, sino también, digamos, por la ciudadanía, que deben hacerlo. ¿Sí? Deben hacerlo. Entonces, ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos, de los funcionarios públicos son corruptos? Pues dos opciones de respuesta, sí o no. ¿Sí? Pero entonces se hace otra pregunta también, y es para hablar de esa corrupción generalizada, como lo hablábamos ahora, es, ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo les decía que lo curioso en estas encuestas, ¿no? Además de la pregunta, es la respuesta, ¿sí? Y esta es una tabla de la respuesta de una encuesta, de esta encuesta que se realizó en la ciudad de Armenia en noviembre de 2016, ¿sí? No sé si le hiciéramos ahora, habrá variado no mucho, pero pues en otras instancias esta pregunta se ha manejado y no varía mucho. ¿Sí? Y lo que sorprende acá es que más de la mitad, ¿sí? Más de la mitad de las personas que contestaban la encuesta terminaban afirmando que sí,
que sí, que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos y que sí, que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos. Sorprende mucho esto, sí, en el sentido es porque si más de la mitad de los que contestaron, sí, consideran que más de la mitad, es decir, de los otros son corruptos, ¿sí? Digamos, tenemos un problema muy serio, ¿cierto? Es decir, es como si estuviéramos creyendo que entre un equipo y otro equipo, este equipo considera que el otro es corrupto, pero cuando vamos a preguntarle al otro, este también considera. Es decir, y acá lo que nos muestra mucho estos resultados, y nos lo dicen pues los que fomentan y que hacen este tipo de investigaciones, es que en nuestro país, porque este resultado es similar para todo el país, ¿sí? Tenemos un problema muy serio, se los decía ahora, y es de el resquebrajamiento del valor de la confianza. Nosotros, la mayoría de nosotros no confiamos en los otros, ¿sí? ¿Sí? Y lo voy a aclarar con lo siguiente. Este fenómeno se explica bajo algo que en sociología conductual se denomina sesgo de superioridad ilusoria, ¿sí? ¿Qué es el sesgo de superioridad ilusoria? Ese nombre tan raro, ¿cierto? Y es que la mayoría de las personas creemos, yo no sé, me incluyo ahí, puede ser, que incurrimos menos en conductas inadecuadas que el resto. Es decir, la mayoría creemos que nosotros, que cada uno de nosotros, cada uno, y nuestros allegados más cercanos, ¿sí? Nuestros allegados más cercanos, somos mucho más morales, ¿sí? O éticos. Y creemos que los demás, los desconocidos, los más lejanos, los que se parecen menos a nosotros, no, esos no. Esos no son tan correctos, no son tan buenos, ¿cierto? ¿Sí? Por eso hice esta grafiquita, digamos, en algún momento, eh, en términos de este sesgo de superioridad ilusoria, nos consideramos a nosotros mismos como muy buenos, ¿sí? De pronto a nuestra familia, a nuestros amigos, pero a los otros no, ¿sí? Y ese es un fenómeno, por ejemplo, muy demostrable en nuestro país. Y se los coloco con un ejemplo que espero no sea chocante, ¿cierto? Digamos lo que ocurrió, por ejemplo, hace semanas y todavía sigue ocurriendo. En Cali, cuando la minga indígena venía del Cauca, ¿sí? Y del Pacífico, del sur del Pacífico de nuestro país hacia Cali, como muchos ciudadanos salieron a repeler esa llegada, ¿sí? Violentamente, impedir la llegada de estas personas, y como muchas justificaciones se daban, es que estos indios, ¿sí? Estos indios, y eso lo podríamos decir, digamos, de muchos fenómenos de discriminación que tenemos en nuestro país, estos indios, estos negros, ¿cierto? Vienen a hacernos daño, es decir, ellos son malos, nosotros somos los buenos acá. Entonces, ese discurso de la gente de bien y no sé qué, eso está un poco aquí reflejado. La mayoría, digamos, o, o mucho, digamos, mucha de la explicación que se podría dar ahí es esto, ¿sí? Tenemos un sesgo de superioridad ilusoria ahí confirmado, ¿cierto? Yo, mi familia y mis cercanos somos los buenos, los otros, entre más lejanos son más difíciles, ¿cierto?, de considerar de que son sujetos morales. Y lo mismo ocurre aquí, ¿cierto? Lo mismo ocurre entonces con otra pregunta que se hacía en esta encuesta de cultura ciudadana, y es con la siguiente pregunta. ¿Qué influye más sobre su comportamiento? ¿Cierto? Sobre el comportamiento de cada uno, mío, ¿sí? Y se colocaban estas 6 pautas. Estas 6 pautas están en especial, ya ahorita les muestro la gráfica que nos explicaría esto, bajo la idea de las normas legales, morales y sociales o culturales, ¿sí? Y resulta que nosotros frente a esas normas nos podemos comportar bajo una idea digamos, de premio-castigo, ¿sí? Bajo una idea positiva o negativa, es decir, premio o castigo. Entonces, primero nos habla, digamos, influye más en mi comportamiento el temor a la censura social, ¿sí? Es decir, a ser censurado socialmente, a ser boleteado, ¿sí? A ser excluido porque, uy, no, este no.
¿sí? Eso puede influir en mi comportamiento. Y eso hace alusión a las normas sociales, pero en términos negativos. ¿Sí? El temor a la culpa, ¿cierto? Ese sería otro de estos fenómenos. El temor a la culpa hace referencia a las normas morales. Cuando nosotros no cumplimos las normas morales, tenemos miedo a la culpa. Perdón, o nos sentimos culpables cuando no cumplimos las normas morales. El reconocimiento social está asociado a las normas sociales y es que buscamos ser reconocidos social. La admiración por la ley, ¿cierto? Sería el ejercicio en términos de las normas legales, ¿sí? El temor a la multa o a la cárcel, ¿sí? Sería el asociado digamos, a las normas legales, le temo que la ley caiga sobre mí, y el placer por cumplir por la propia conciencia sería, digamos, en términos positivos de la norma moral. Es decir, soy tan bueno moralmente que yo cumplo es porque mi conciencia me lo orienta, ¿cierto? Entonces se les preguntó esto, ¿qué influye más sobre su comportamiento? Y este fue el resultado, ¿sí? Esto es de una investigación que se hizo en Armenia y otros 2 municipios en el país y bueno, y tiene una media nacional. Pero acá quiero que prestemos atención y es que la mayoría de las respuestas que dio la gente, de los que participaron en esta encuesta, es que cuando se les pregunta qué influye más sobre el propio comportamiento moral, por propio comportamiento, mencionan que el placer por cumplir con la propia conciencia. Es decir, asimismo nos reconocemos o nos autorreconocemos como personas buenas. ¿Sí? Pero entonces se les preguntó ¿qué influye más sobre el comportamiento de los demás? Las mismas 6 opciones. ¿Sí? Las mismas 2 opciones. Y la respuesta varió. ¿Sí? Varía. ¿Sí? Es decir, no fue lo mismo. ¿Sí? Es decir, tengo una percepción sobre cómo me comporto yo, pero mi percepción sobre cómo se comportan los demás no es la misma percepción que yo tengo sobre mí mismo. Y aquí opera, eso por un lado, y opera otra cosa. En ese sentido, entonces, es casi muy parejo, ¿sí? Muy parejo la idea de que los demás, algunos, cumplen o su comportamiento está orientado por el placer por cumplir con la propia conciencia, pero por otro lado, también su comportamiento es guiado es por el temor a la multa o a la cárcel. Es decir, ellos no son como tan sinceros moralmente, sino que lo que pasa es que, digamos, le tienen miedo a la ley, ¿sí? Le tienen miedo a la ley, ¿sí? Le tienen miedo a la ley. Esto, digamos, este fenómeno está igualmente asociado con lo que les explicaba ahora de sesgo de superioridad moral, ¿sí? Y tiene que ver con una cuestión y es que, y vuelvo, insisto, las personas o los ciudadanos se consideran moralmente superiores a otros ciudadanos en la sociedad. Creemos que digamos, incurrimos menos en errores que otros, ¿sí? Y nos consideramos mejor moralmente que los demás, ¿sí? Y en especial cuando, digamos, abrimos el horizonte de comportamiento moral a la cuestión de las normas que son de orden legal, moral y cultural, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué yo hablo aquí de confianza, ¿cierto? ¿Sí? Este fenómeno del sesgo de superioridad ilusoria, ¿sí? Es decir, que creernos mejores que otros, nos plantea unos problemas de percepción hacia los otros muy serios, porque entonces no confiamos, uno, en el otro en la medida que es más diferente a mí. ¿Sí? No lo confiamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, no está dentro de nuestro nicho social, cultural, familiar y eso nos impide muchas cosas. Entonces, allí hay un problemita serio que habría que trabajarle, que habría que estarle trabajando culturalmente. Es decir, acá es donde es bueno entonces, por ejemplo, que las instituciones realicemos, ¿sí? Realicemos procesos y realicemos estrategias y fomentemos también formas de educación donde busquemos
generar esos vínculos de confianza entre unos y otros, ¿sí? Vínculos de confianza entre unos y otros y en especial entre, entre unos y otros, ¿cierto? Donde, digamos, cortemos de raíz de que la idea de que el que es diferente a nosotros es menos moralmente que nosotros, ¿sí? En ese sentido, por un lado. Por otro lado, yo creo que es un tema de lograr resquebrajar la idea de temerle a la divergencia, a la diversidad. En estos días se ha escuchado mucho es que necesitamos tener una voz única. Yo creo que eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Que tengamos una voz única es un problema serio, serio. No deberíamos tener una voz única o todos echar para el mismo lado. Deberíamos más bien, ¿sí? En un lado, en algún lado, no sé en cuál, ¿sí? Podernos encontrar entre diferentes, entre diferentes. Bueno, y ya como esto se me alargó mucho, cierro acá con esto, ¿sí? A manera de cierre, ¿sí? ¿Qué necesitamos entonces trabajar cada vez más en términos de esto de la integridad pública? Pues el cuidado de los recursos públicos, ¿sí? En especial desde esa responsabilidad y poder que tenemos como funcionarios públicos, ¿sí? El mérito es una medida y es una buena medida de posicionamiento social, pero necesitamos revisarla hasta qué punto no nos haga trampa la idea de mérito, ¿sí? La justicia, ¿sí? Necesitamos promover cada vez más las ideas de justicia o de relaciones justas entre los ciudadanos privados, es decir, entre ciudadanos en general, ¿sí? Y por último, pues ojalá, y eso yo creo que lo hacemos todos los días los funcionarios públicos, seguir construyendo un Estado efectivo, ¿sí? Ciudadanos éticos, respetuosos y respetuosos de las normas. Bueno, yo espero no haber sido muy cansón, espero que se haya entendido algo. Les agradezco mucho, mucho la atención que me han prestado hasta este momento y que hayan aguantado, ¿sí? Bueno, y no sé si habrá preguntas o comentarios de algunos, pues escucharé acá atento. Muchas gracias nuevamente por brindarme esta oportunidad de comentarles estas ideas. Director, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes. La verdad es que es un tema supremamente interesante y pues creemos que también muy largo, ¿no? Es un tema largo, complejo, que nos podríamos quedar acá todo el día porque sería un tema muy interesante de discusión, además de participación. Más adelante, si usted nos acompaña, qué interesante sería un conversatorio donde podamos dar opiniones, pensamientos y, bueno, interactuar un poco. Ya Marta Liliana puso en el chat si alguien tenía alguna pregunta, pero veo que todo ha sido excelentes comentarios. Muchas gracias, muy interesante. O sea, de verdad, director, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud para hacerle al director o damos cierre a la actividad del día de hoy. Sí, yo me disculpo por haberme extendido tanto, fue muy largo, debe haber No, no, cortado no. hace rato. Qué No, pena. director, para nada, porque mire que la gente, todas las personas continuaron conectados. Dice que no, excelente la charla. eh, Compartirnos el material, claro que Claro sí, que con sí, gusto. sí, sí, sí. Sí, director. Se lo pasaré a Marta o a ti, Sí, Natalia, y tú Amar, lo sí, compartes con sí, todos. Sí. señor. Muchas gracias, director. Acá no se ven sino comentarios excelentes. Yo les agradezco a todos los funcionarios públicos que estuvieron conectados el día de hoy, porque esto hace parte del proceso de formación y de capacitación nuestra para ser unos mejores funcionarios cada día. El tema de la confianza fundamental, que el director en varias oportunidades reiteró este término, el tema de la confianza es fundamental para todos y bueno. Director, nuevamente mil gracias a usted por su participación y por esta charla tan interesante. Gracias a todos los compañeros que estuvieron conectados durante toda la charla. Esto hace parte de nuestro proceso. Un abrazo para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, Muchas director. gracias. Gracias, Camilo.